Elegantemente vestido, smoking blanco y pajarita negra, el que fuera director de gabinete de Mariano Rajoy y actual embajador de España en Filipinas, Jorge Moragas, junto con varias celebridades locales para elegir a la mujer más bella del país. Sí, como lo estáis viendo. Al parecer, Moragas no tiene tiempo ni ganas de comparecer en la Comisión de Investigación del Parlamento sobre la aplicación del artículo 155, pero sí para formar parte de un jurado del concurso de belleza Miss Filipinas. Sin duda, una imagen que dará mucho que hablar. Buenas noches, comenzamos Público al Día. Los yayoflautas vuelven a salir a la calle con una clara reivindicación, la revalorización de las pensiones y su protección. Frente al Congreso de los Diputados, un grupo numeroso de jubilados también reclamaban la necesidad de participar y formar parte de la mesa de negociaciones de las pensiones. Exigen al Gobierno que no les deje de lado una vez más. Las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno continúan y también las protestas de los pensionistas. Reclaman una vez más compromisos reales por parte del Ejecutivo y que la protección del sistema público de pensiones sea efectiva. Por lo tanto, no vamos a parar hasta que las pensiones queden blindadas en la Constitución por ley. Además de una mayor subida y redistribución de las mismas conforme al IPC, algo que ya garantizó el Gobierno hace unos meses, los pensionistas quieren formar parte de una mesa de negociación para poder avanzar en nuevas medidas que aseguren esas retribuciones dignas. Somos los afectados en estos momentos, los más afectados y los más perjudicados. Y tenemos una coordinadora estatal para la defensa pública de las pensiones que estamos luchando por esas pensiones dignas que queremos. Y naturalmente, para hacer llegar a unos acuerdos y a un pacto, deberíamos de estar presentes en esa mesa. Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse a una reforma de este sistema con los datos del Tribunal de Cuentas encima de la mesa sobre la mala situación económica de la Seguridad Social. Sí que pensamos que puede ser una excusa perfecta, sobre todo para el intento de privatización de las pensiones, o parcial o total, no lo sabemos, pero pensamos que es una excusa más. Y esto de lo que hablan es el caso de la llamada mochila austriaca, que incluye algo parecido a un plan de pensiones privado para cada trabajador, que sería aportado por la empresa empleadora. Y hay una cuestión fundamental. La mochila austríaca, que no la vengan metiendo por los ojos, que no la vamos a aceptar de ninguna manera. Sea lo que fuere, el Gobierno ya ha mostrado su interés en lograr un acuerdo para poder alcanzar esa evolución redistributiva ligada al IPC. La Agencia de Protección de Datos multa a la Liga con 250.000 euros por usar los teléfonos móviles de 50.000 españoles como aparato espía. Lo hacía a través de la aplicación de la Liga y el objetivo era localizar los bares, restaurantes y establecimientos que emitían los partidos de fútbol sin pagar royalties. Una actividad que, según la Asociación Deportiva, les supone unas pérdidas de 400 millones de euros al año. El organismo, presidido por Javier Tebas, ha anunciado que recurrirá la sanción. Si tenéis la app oficial de la Liga, es posible que os hayan espiado a través de ella. Es lo que ha hecho la Liga de Fútbol Profesional, que ha utilizado su aplicación como espía para detectar los bares que proyectan los partidos sin pagar, y por eso tendrá que pagar una multa de 250.000 euros. Este era su modus operandi. Una vez instalada la aplicación y tras aceptar el cliente los términos y condiciones, podían activar remotamente el micrófono y el GPS de cualquier usuario y captaban el sonido externo y la localización, según ellos, para detectar las emisiones de los partidos. Ahora la Agencia de Protección de Datos considera que han violado los principios básicos de transparencia y que deberían avisar siempre que lo activen. La Liga niega rotundamente que hayan cometido una infracción y recurrirá a la vía judicial. Esto pone sobre la mesa todas las dudas de si realmente estamos protegidos, ya que no es la única aplicación que hace eso. Las aplicaciones piden permisos a la hora de instalarse. Esto les permite acceder a varias partes del sistema, entre las que incluyen, por ejemplo, contactos, números de teléfono, mensajes o también
la cámara y el micrófono que incorpora nuestro smartphone. Si otorgamos permisos a algunas aplicaciones, estas pueden acceder a datos muy confidenciales o privados en nuestro smartphone. Por lo tanto, conviene repasar cuándo damos y qué tipo de permisos damos a todas las aplicaciones que instalamos en nuestro dispositivo Android. Los expertos hacen hincapié en la importancia de leer siempre los términos y condiciones. El diario The New York Times dejará de publicar viñetas satíricas y en su edición internacional. La decisión llega tras la polémica por la publicación de una caricatura en la que aparecía el primer ministro israelí como el perro guía de un Donald Trump ciego y con kipa. El diario se ve obligado a pedir disculpas tras el aluvión de críticas recibidas por antisemita. También anuncia que suspende los contratos con 2 de sus dibujantes. Se acabaron las ilustraciones como esta. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, caricaturizado como el perro guía de un Donald Trump ciego y con kipa, el tradicional gorro de los judíos ortodoxos. La libertad de creación artística, el límite, pues debería ser siempre realmente o la comisión de un delito en sí mismo o la incitación a hacer daño a una tercera persona, ¿no? Una imagen publicada por el diario The New York Times que levantó la polémica por antisemita. Lamentamos profundamente la publicación de una viñeta política antisemita el pasado jueves. Y que ya tiene consecuencias radicales. No habrá más viñetas políticas a partir del próximo 1 de julio en su edición internacional. Los 2 dibujantes del diario han sido despedidos. El arte es arte, o sea, ¿cuántas películas tendríamos que prohibir porque le ofenden a una persona o a otra, ¿no? El dibujo en cuestión no es de ninguno de los caricaturistas de su plantilla, es del portugués António Moreira Antunes, quien tiene un brillante historial no exento de controversias. En 1983 ganó el primer premio del Salón Internacional del Cómic de Montreal, con una caricatura en la que jugaba con las imágenes de soldados israelíes que habían invadido el Líbano el año anterior y con las de soldados nazis de las SS apuntando a niños judíos en Varsovia. Otra de las más sonadas, esta de 1993, cuando dibujó al Papa Juan Pablo II con un condón en la nariz. Argumentó que su objetivo era cuestionar la postura del pontífice sobre la castidad. La decisión de The New York Times, uno de los grandes referentes del periodismo mundial, se produce un año después de haber ganado por primera vez el premio Pulitzer de viñetas editoriales, con estas en las que ilustraba la historia de una familia de refugiados sirios. Hay que permitir la libertad de expresión absoluta, ya no solo a los artistas, a cualquier tipo de persona. Viñetas que hoy son historia y que marcan un punto de inflexión en la deriva que está tomando la libertad de expresión. Casi el 50% de las personas trans anula o retrasa sus citas médicas para evitar sentirse discriminadas en la consulta. Es el resultado de una encuesta realizada por la Federación Estatal LGTBI en colaboración con Médicos del Mundo, que recoge además que el 75% considera que los profesionales sanitarios tienen un conocimiento bajo o muy bajo sobre su realidad. El sistema sanitario sigue un orden binario, trata a las personas como hombre y mujer y no entiende otras identidades. Tienes que cumplir ciertos requisitos, tienes que ser una persona española, tienes que llevar 2 años en tratamiento hormonal, tienes que ser mayor de edad, entonces, tienes que cumplir todos estos requisitos para acceder al cambio de nombre. También tienes que tener un informe de disforia de género. Las personas trans se encuentran con multitud de baches para conseguir una adecuada atención médica. Pides que por favor te llamen por tu nombre, que tú te reconoces como persona y muchas veces hay una negativa, muchas veces te dicen que le muestres tu NIE, se lo muestras, entonces como no aparece el nombre con el que te reconoces socialmente, entonces te dicen que no se puede. El nombre sentido es el nombre real de la persona, el que la misma persona escoge en función de quién es. No tiene por qué coincidir con su nombre legal. Según una encuesta de Médicos del Mundo y la CLGTB, un 75% de personas trans considera que el personal sanitario tiene una formación baja o muy baja sobre su realidad. No, es que esto no sé cómo funciona o esto no se hace. Entonces yo sacaba la ley y le decía, mira, esta es la ley, en este artículo lo pone, así que algo tiene que poder hacerse. De hecho, la mitad retrasa sus citas médicas por miedo a que les discriminen. O siempre se dejan llevar por la genitalidad que tenemos cada una y cada uno y no esa de ser
tratada como mujer, pues nunca llegó. El 30% dice que ya no van al médico nunca o casi nunca, una ausencia que puede ocasionar graves daños a su salud. Entonces muchas de ellas pues se autohormonan. Por eso reclaman mejor cobertura sanitaria a partir de la aplicación de una nueva ley estatal de transexualidad. Que no sea requisito indispensable ni tener el diagnóstico de disforia ni los 2 años de hormonación. Las diferencias entre unas comunidades autónomas y otras se arreglarían bajo el amparo de una ley general. Más de 151 millones de niños y niñas de entre 5 y 7 años trabajan en todo el mundo y casi la mitad lo ejercen en alguna de sus peores formas: esclavitud, trata, trabajos forzosos o reclutamiento para conflictos armados, menores a los que arrebatan la infancia. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, UNICEF recuerda que los niños deben estar jugando y aprendiendo, no trabajando. Ir a la escuela, hacer los deberes y jugar en la calle son las actividades cotidianas que realiza un niño en su día a día. Pero no todos tienen tanta suerte. Más de 150 millones de niños y niñas del mundo de entre 5 y 17 años trabajan, como Anou, que sirve como sirvienta desde los 9 años en Nigeria. Un caso similar al de Esther, de 13 años, de Togo. Abdulaziz, a sus 13 años, trabaja todas las tardes con su padre en una fábrica. La guerra de Siria le ha desplazado 3 veces, impidiendo que haya podido asistir a clase. Ha perdido 3 años de colegio. Reisen recoge piedras en Myanmar para pavimentar las calles. Gana al día $3,50, unos 3 euros. Dede se fue de su casa a los 13 años. Como no la dejaron volver, se puso a vender gasóleo. Historias de pequeños a los que les han robado la infancia. A sus 14 años, Nous compagina los estudios con un empleo de 8 horas diarias en una tienda de caramelos. No tiene descansos, nunca libra. Casi la mitad de los niños que trabajan lo hacen en régimen de esclavitud, trabajos forzosos o son reclutados para conflictos armados. La mayoría vive en países de África y Asia, pero también suelen darse estas situaciones en países en conflicto. Una ocupación que les priva de su derecho a la educación y al juego, los expone a situaciones de violencia y aumenta la desigualdad. Desde hace 60 años, cada 12 de junio, el Ayuntamiento de Lisboa homenajea a Santo Antonio, patrón de la capital lusa y protector de los enamorados, sufragando los costes de las bodas de 16 parejas locales. Parejas heterosexuales, porque el consistorio tiene vetadas las candidaturas de homosexuales, y eso que los matrimonios igualitarios son legales en Portugal desde 2010. Una discriminación oficial en un destino vendido como gay friendly. Hasta mañana.